Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial muy cortito en el que os voy a explicar cómo incluir un control WPF en un formulario Windows Forms, ¿vale? Es una petición que me ha hecho uno de vosotros que quería ver cómo podíamos combinar el efecto de neón del tutorial 29 con un formulario Windows, cómo se podría incluir. Eh, Vamos a verlo entonces. Esto que tenemos aquí ya es un formulario de un proyecto Windows Forms y vamos a ver cómo le podemos incluir un control, en este caso un control de WPF. Bien, lo primero que vamos a hacer es añadir un proyecto nuevo para que lo veáis. Esta vez lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿vale? Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a pedir en este caso que nos busque, que listo he sido, que nos busque todo lo que tenga que ver con WPF y aquí lo tenemos, como veréis, biblioteca de controles de usuario, ¿vale? Porque nos vamos a crear nuestro control como a nosotros nos interesa. Lo vamos a llamar, por ejemplo, WPF control, ¿vale? Y lo vamos a meter en esta carpeta. Sí, en esta carpeta mismo, ¿vale? Bien, esto nos crea, pues, el fondo de un formulario, ¿vale? Para que añadamos lo que nos parezca oportuno. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es una manía que tengo yo, que hago siempre, es quitar todos los colores de fondo y demás para que no haya ningún tipo de color que nos pueda luego influir en el otro formulario, en el otro lado, ¿vale? Entonces aquí ya no tenemos ninguno, a lo que es la base del control se lo vamos a quitar también, ¿vale? Y aquí simplemente, en este caso lo que quería eh, vuestro compi, el que me ha preguntado, era por ejemplo hacer un efecto de neón sobre un control de texto, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos, parecido a lo que hicimos en el tutorial 29, pero en este caso lo vamos a hacer con el texto, ¿vale? Tenemos aquí un control de texto, lo vamos a alinear en la esquina izquierda de arriba y vamos a poner un texto, al que sea, ¿vale? Para esto, aquí sí vamos a asignar un color a el texto, porque si no, no veríamos nada. Por ejemplo, pues el azul este que usábamos en el otro ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más claro, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo tenemos. Y vamos a poner, pues no sé, título de ejemplo, ¿vale? Por poner algo. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Vamos a cambiarle el tamaño al texto, lo vamos a poner un poco más grande, pues no sé, un 22 por ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos. Y aquí ahora viene el tema del efecto, ¿vale? Como veréis aquí en apariencia, tenemos una propiedad que es efecto, vamos a crear uno nuevo y vamos a elegir el drop shadow, que es la sombra de debajo del texto, ¿vale? En este caso, como color, le vamos a seleccionar el mismo que tiene la letra, ¿veis? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ya nos está haciendo la sombra por debajo, ¿veis? Pero con un efecto de desplazamiento que le vamos a quitar porque a nosotros no nos interesa, ¿vale? Volvemos aquí al efecto, ¿de acuerdo? Y como veis, tenemos por un lado la sombra que nos la está desplazando 5 posiciones, le vamos a decir que no nos interesa, ¿veis? Ya se va situando encima y le vamos a decir que la dirección tampoco nos la toque, que se quede tal y como está. ¿De acuerdo? Con esto, ¿veis? Ya tenemos el efecto neón. Si quitamos aquí el efecto, veremos cómo cambia, ¿veis? Cómo se apaga, digamos, el texto. ¿Lo veis? ¿Vale? Con esto tenemos el efecto hecho, que es lo que nos interesa, y no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada de código. Evidentemente, el tamaño de la ventana, pues deberéis dimensionarlo a lo que os interese a vosotros, ¿no? Pero bueno, ahora mismo para el ejemplo no es necesario. Y lo que vamos a hacer es compilarlo para tener el control generado y que podamos hacer luego todas las pruebas en el form, en el WinForm. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Cómo añadimos ahora aquí el control de VPF en el propio formulario Windows?
Pues como veis aquí tenemos el control VPF y aquí tenemos el elemento que nos permite interaccionar con los controles VPF. Entonces, añadimos un element host, que es el que va a contener ese elemento WF, ¿veis? Y aquí ya nos está preguntando que seleccionemos qué contenido, qué control vamos a hospedar dentro de este elemento, ¿veis? Y aquí tenemos el usuario, pues lo seleccionamos, ¿veis? Y aquí tenemos automáticamente el control WPF. Esto evidentemente lo podemos dimensionar como nos interese, en este caso lo dejamos así, y si esto lo lanzamos como formulario Windows, veréis que aquí tenemos nuestro control WPF perfectamente incluido dentro de lo que sería el formulario WinForms. ¿De acuerdo? Pues antes que empezar vamos, desde mi punto de vista, antes que empezar a hacer ahí un montón de líneas de código para incluir un control que nos hayamos creado en Windows para WinForms, para poder hacer esto, pues directamente, teniéndolo de una forma tan sencilla, incluyendo un elemento de WPF, vamos, yo creo que ya habéis visto lo que me ha costado hacerlo. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva, que esto conteste a las dudas que tenía vuestro compañero y que, en fin, ya sabéis, suscribiros al canal y cualquier cosa que se os ocurra, pues igual que ha hecho vuestro compañero, no tenéis más que preguntar y si está en mi mano y os puedo contestar, no tendré ningún problema en hacerlo. ¿De acuerdo? Pues venga, os espero en el siguiente tutorial. Un saludo, hasta luego.